que conozcan el libro. La segunda es una noticia muy triste, pero hay que darla. La lucha por el Text and Canon Institute, que por fin se resolvió en esta semana. Probablemente ustedes han oído hablar del Instituto Texto y Canon, y si no lo han es porque yo he puesto desde hace años las cosas que ellos están haciendo en el muro de Facebook y ponemos ahí cosas que escribe Peter Gould y John Mead. No sé si alguien lo ha leído, los identifica o no, porque además a Peter Gould hemos mencionado muchos trabajos que él ha hecho sobre el Nuevo Testamento, crítica textual, etcétera, ¿se acuerdan? ¿O nadie se acuerda? Yo ahorita No, no, por el no nombre no me me No. acuerdo. acuerdo, perdón, estoy dormida todavía. Acuérdense, acuérdense que él es aquel que saca un artículo muy interesante en New Testament Stories, donde calcula que las variantes textuales del Nuevo Testamento, en todos los manuscritos que nos quedan, deben andar por el orden de 500,000. ¿Se acuerdan? Ah, ¿Alguna sí, ya vez? lo vimos, Es sí, él, sí. eso. Entonces, y de John Mead también hemos mencionado, pero entonces vean ahí en el Facebook siempre, hay muchos de ellos. Ellos fundaron, estaban dando clases en el seminario Phoenix, allá en Arizona, en el seminario de Phoenix, que se llama así, Phoenix Seminary, y ellos fundaron ahí el Text and Canon Institute. ¿Con qué objetivo? Como los dos son cristianos creyentes, su objetivo central era desarrollar un esfuerzo cuidadoso, consciente, de investigación bíblica de alta calidad en el Nuevo Testamento para poder iluminar a los fieles de la iglesia en muchos temas que tienen a ser oscuros. O sea, más o menos lo que hacemos aquí, pero no igual porque ellos no querían formar gente que investigara en la Biblia, sino que la iglesia entendiera mejor lo que se ha descubierto recientemente, siendo ellos expertos en el texto del Nuevo Testamento. Lo fundan en el 2019. Aquí está la liga, si quieren ir, ahí está su dirección electrónica. Pero a finales del 24, bueno, en el 24 los invitan a colaborar, a irse a enseñar al Seminario Teológico Bautista Midwestern, allá del Medio Oeste. Y ellos dicen, no, pues sí, sí nos vamos, nos parece muy bien, en Kansas, este está en Kansas City. Entonces, en Kansas. Y entonces cambian, deciden irse, en fin, todo lo que hay que hacer de peleo, pero el seminario Phoenix les niega el derecho a algo que tenga que ver con el Texan Canon Institute que ellos vean. ¿Ok? Al punto que les quitan las claves de acceso a la página web, a sus Gmail, a todo lo que tenga que ver, que eran cosas personales, porque inclusive Peter compró el sitio, la cosa del URL y todo, de su dinero, él, ¿no? Pues bueno, se los quitaron. Y entonces empezó una batalla legal por recuperar no solo las claves de donde estaban además sus cosas personales en su correo electrónico personal y todo, sino además el derecho a seguir usando el Texan Canon Institute como algo que ellos están haciendo ahora con este otro seminario. Entonces fue una lucha, fíjense ustedes, esto empezó, la broca empieza en el 25, un año se llevó el problema, y esta semana Peter compartió la carta que su bufete de abogados que están llevando el caso le mandó en agosto del año pasado a los abogados de David Hugh, que es el presidente actual del seminario Phoenix. Esa carta es larga, no me interesa leerla toda, son muchas páginas, pero quiero remarcar básicamente tres cosas. Lo que el seminario Phoenix les quitó fue la propiedad intelectual que ellos pudieran reclamar sobre cualquier cosa que habían escrito, colocado, opinado del seminario, del instituto este. Y ellos habían logrado obtener unos $250,000 más o menos en donativos para el instituto. Ah, pues el seminario Fink se los quedó, ¿no? Nada de que ustedes lo juntaron para el instituto. Por lo tanto, y luego los empezaron, él, el presidente actual, los empezó a acusar de que estaban robando al seminario de Phoenix el instituto. Entonces el abogado de ellos, el bufete de abogados, su abogado que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita vemos,
explica que en el manual de los profesores del Seminario Phoenix se dice que toda la propiedad intelectual sigue siendo del profesor que la desarrolla las cosas, entonces que estaban ellos en contra de sus propios manuales, ¿no? Y explica que lo que ya les dije. Eh, el Seminario Phoenix inclusive trató ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos de quedarse con el nombre del Texancano, pero pues no pudieron porque ya lo había registrado antes acá Midi Gurry. Y bueno, aquí fíjense, y les quitaron las contraseñas de sus cuentas de Google Drive y del MailChimp, Chimp este que dice. Finalmente, después de toda esta lucha, no sé si aquí lo diga, no lo dice. Bueno, le dicen los abogados que por favor que arreglen eso, que no puede ser así, que el Seminario Phoenix además está sujeto a las normas de integridad de una asociación que es el Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera en Estados Unidos, y que entonces si había $250,000 ahí que eran donativos para esa institución, ellos no se las podían quedar, que entonces tenían que devolvérselas a los que las donaron o dirigirla a el Instituto Texarkana, que ahora se quiere hacer allá en el nuevo seminario donde están ellos, ¿no? Y el abogado es este John Brihoff. Bueno, al final de cuentas, el seminario Phoenix dijo que no, que y puso más problemas, pero entonces mandaron otra carta, creo que en septiembre, en donde le dice, bueno, fíjense que ustedes al haberle pedido a uno de los trabajadores oficiales del seminario que averiguara cuáles eran los passwords de estas páginas y lo hizo de una manera subrepticia y afectó inclusive la información confidencial de de uno de ellos. Entonces esto es una ofensa federal y esto se castiga con cárcel y entonces vamos a levantarla. Y no, luego dijo, no, 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 ahí está, se las devolvemos. No estoy muy seguro qué va a pasar al final con lo del dinero, si lo van a devolver o qué va a pasar, pero ya por lo menos ustedes pueden volver a entrar, aquí está el URL, la dirección, pueden volver a entrar a partir de, creo que el martes, al Texan Canon y ver lo que se está haciendo. Entonces, van a encontrar ahí un resumen de lo que les dije, pero pues me da mucha tristeza, aunque es una noticia buena en muchos sentidos, que tengamos en la academia, y sobre todo en la academia de cosas de la Biblia, cosas tan repulsivas como esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie opina? Ya, ok, ya que nadie opina. Bueno, eso es típico, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y, em, yo creo que ese es uno de los problemas de las instituciones. Es simple, yo creo que, bueno, mi posición es bien radical fuera de eso con respecto a la institución y ya tú lo sabes. El problema es cuando una institución crece o es muy grande, tiene tanto poder, ¿no? Yo creo que y las personas que trabajan en ellas dependen económicamente de ella, ¿no? Empiezan a alejarse o empiezan a no ser fieles a los principios originales, sino es como esa parte que dice, no puedes en la palabra dice, yo estoy dormido ahorita, ¿no? No puedes atender a dos amos, ¿no? Lo que dice la palabra. Y yo creo que es lo mismo. Por eso mi opinión con respecto a ser maestro de la palabra es que uno tiene que ser completamente independiente de una institución en ese sentido, sino solo a la escritura, ¿no? Para evitar esas influencias. Entonces, personas que como yo hemos hecho eso cuesta mucho. Quedas sola, quedas aislada, ese es el problema, ¿no? Entonces, pasar la información o lo que aprendas es muy difícil. Entonces, de alguna manera es necesario organizarse, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que la institución no te absorba, ¿no? Ese es un problema. Yo los problemas de la academia los conozco mucho, no los voy a mencionar. Por ejemplo, tú ahora que hablaste de la universidad mía es la número 25 del mundo, y yo sé lo que significa
O sea, yo era muy idealista con lo que era un profesor. Para mí, profesor era Dios prácticamente, hasta que llegué a ese mundo y llegué al mismo nivel y me di cuenta que las cosas se manejan de política muy distinto, ¿no? Porque no es lo mismo un profesor venezolano, un profesor en Latinoamérica que ama y hace las cosas porque quiere, ¿no? No importa que no le alcanza el dinero, no tiene para comer, como en Venezuela, como lo que pasó con el COVID, lo que ha pasado, que yo escuchaba de profesores que los alumnos le daban para el almuerzo. No tenían peso. Un amigo mío, profesor, yo lo veía y yo no sabía qué decirle, ¿no? Y cuando tú comparas a un profesor alemán, un profesor, para ser profesor acá, o sea, yo acá no puedo competir por la política que acá se tiene, ¿no? Para un cargo de profesor. Es distinto. Un profesor tiene 3 joven engineer, tiene 25 doctorando, escribe 80 papers por semana que él no escribe. Es lo que pone es la firma, ¿no? Pero lo que hace son trabajos de Bueno, investigación. te va a decir, Bueno, claro que lo escribo si estoy guiando a los alumnos. claro, exactamente, o él a lo que le interesa al profesor acá, y cuando el profesor da clases no es ese profesor que wow, sino una transparencia, no me siente nada, nada, no hace demostraciones ni nada, yo no, chico, yo cuando yo vi eso yo dije, pero ¿qué es esto? Mejor lo hacía Fernando, lo hacía esto, no, yo aprendí más de ellos que de los de acá a nivel, ok, sí aprendí acá otras cosas, ¿no? O sea, lo que es la parte de investigación, que eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Y cómo pedir, pero ellos lo que les es importante es el recurso que le da el Estado para investigar cada proyecto. Cada proyecto por año son 250.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que escribir todo eso para recibir los fondos y etcétera, etcétera. Entonces es otro maní el que se mueve. Entonces, ¿se mueve realmente el amor por enseñar al estudiante en la universidad o es en los recursos para que el instituto, comparado con, ¿cómo se llama?, con otras organizaciones que te apoyan, ¿no? La investigación. Por ejemplo, yo trabajé con el Instituto DHL, o sea, con la aeronáutica espacial aquí en Alemania. O sea, eso fue una monstruosidad de gente alta o de lo que se movía ahí, ¿no? Y realmente les importaba esa cosa, pero bueno, por lo menos el proyecto estaba en gravedad cero, o sea que teníamos que subir a un vuelo y está en gravedad cero para hacerlo, o sea, imagínense la cantidad de recursos que eso requiere, ¿no? Entonces, el punto es, Tú estabas en gravedad cero haciendo cosas? sí, con vuelo parabólico, sí. Madre mía. Sí, con el Instituto, sí, Deutsche Luftraumzentrum, bla, bla, bla. Ahora, no importa. Ahora, el asunto es que es tanto el recurso que el principio, la academia, que los griegos por tanto tiempo enseñaron, ¿no? Se pierde. No se pierde por precisamente mantener el número 25 en el ranking mundial de que el BTH pelea contra Stanford y en el MIT. O sea, el BTH, mi universidad, es el equivalente al MIT de Estados Unidos, ¿no? Así que ahí se dan golpe en Maschinenbau, en ingeniería mecánica. Entonces, es ya otra competencia y se pierde el origen de enseñar al alumno, del contacto del profesor con el alumno, ¿no? Se pierde eso, ¿no? A medida que la universidad. Entonces, conozco el problema bien. Entonces, claro, si eso es en el área académica mía, ahora imagínense en el área. Pero estamos, se supone, pero además no les conté, fíjense, o sea, decía la universidad, es que les pagamos $10,000 más, ¿sí? Por año, en el 2019 les pagamos Ujú. $10,000 más en el contrato para que hicieran el instituto, ¿no? Por aquí está, lo dice. Y entonces dice el abogado, no, nomás el primer año, luego ya no firmaron contrato por nada. Pero además no solo eso, el seminario este de Phoenix, a través de su presidente actual, hizo venderles en $1,000,000 el instituto este que les había quitado. ¿Cómo ven? Ah, bueno, lo quieren de vuelta, denos $1,000,000. Síguele, Merle. No, no, eso lo que quería decir era que es un problema para cualquier cristiano, cuando aumenta el grado de poder que tiene en sus manos, ¿no? Yo creo que es personal, un problema ético, es un problema ético, me parece a mí. Y eso es simplemente lo que tú me describes, es un problema.
que no debería ocurrir con gente que en su corazón tienen a Cristo. Deberían haber arreglado el problema de otra manera, no de esa manera legal. O sea, Ah, esa no es la miren, manera de hacerlo. vamos a juntarnos, vamos a echar un cafecito, ¿verdad? Exacto, vamos a ver cuál es la cosa, ¿no? Diferimos, pero no tenemos que, o sea, somos cristianos, tenemos que dar un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente ahí te das cuenta de que a los institutos les interesa más su propia doctrina que lo que la Biblia diga. ¿Cómo va a afectar la credibilidad, digamos, la matrícula al seminario Phoenix? ¿Quién sabe? ¿No? Pero de entrada yo ya no participo con eso para nada, o sea, yo me zafo. ¿Y cómo va a Genau. afectar a Peter Gorey, a John Meade y a este bautista del Midwestern? Pues vamos a ver. Pero el punto es que el esfuerzo por tratar de hacer un trabajo para que la gente en las iglesias entienda mejor la escritura, se mete con este tipo de problemas. Nada más porque me voy a ir a otro lado y me llevo lo que yo hice, ¿no? ¿Algo más? Si no, Sí, seguimos pero adelante. Sí, venga. siempre hay un problema, es un detalle acerca de los derechos de autor, ¿no? Yo siempre, es un tema de derechos de autor, pero el problema técnico es lo siguiente, ¿cuáles son los derechos de autor de la palabra? Si Dios nos las trajo o no Ah, las dio, bueno, pero yo es que no tocaría ese estás, punto, pero claro, no estás hablando de eso en realidad, sino que estás hablando de tu investigación, de tu trabajo sobre diversos temas que tienen que ver claro, con la Biblia. claro, claro. Pero en el manual de profesores, ahí está clarito, ¿no? Ahí lo pone el Ajá, abogado. Toda propiedad intelectual no especificada en un contrato separado pertenece al ajá, miembro del profesorado que desarrolló eso. claro, es que debe ser así. Pues así debe de ser, no hay más, pero no fue, ¿no? Sí, y en Venezuela tampoco es así. Todo lo que tú haces pertenece a la universidad, ¿no? Por Hazme eso el yo, favor. eso no es correcto. Yo no sabía de eso, yo era muy jovencita, muy ¿Y, se le- piquiolita. y, y les dejaste cosas o qué? Bueno, dejémoslo así porque lloro. Dejémoslo así, bueno, pues sí, por eso siempre es bueno tener un abogado cuando vas a firmar algo al lado tuyo. ¿Alguien más algo? Seguimos. Vamos a Pantela y el proyecto de Shiloh. Efra, ¿no tienes nada que decir de todo esto? A ver si Efra está con nosotros, anda en otro lado. Entonces, mientras vamos a entrar Juanito, venga, Juanito, ¿qué quieres? No, no, solamente iba a comentar que yo soy ajeno a toda esa problemática académica porque no me he movido en esos círculos. Y Ah, se sí, parece venga. mucho a lo que Pablo reclamaba en una de las cartas, no me acuerdo cuál, cuando les reclamaba que acaso son incapaces de resolver problemas entre ustedes, que tienen que acudir a tribunales externos para poder resolver sus problemas. Entonces llegan a extremos que no es necesario sabiendo que pueden poner por delante los principios bíblicos que precisamente están estudiando. Pero es ahí donde, fíjate, a ver qué piensas, Juanito. Digo, a mí me han hecho mil cosas, mil gentes, así parecido, no igual así, pero similar, o sea, te traicionan y todo, pero en el fondo lo importante es, ¿qué crees? ¿Para quién trabajas? ¿Y qué esperas obtener con lo que haces de tu vida, ¿no? Entonces, cuando eso está muy claro, pues aunque pasen estas cosas, basta con que veas lo que cada lado está haciendo, por sus frutos los conoceréis, para que tengas más o menos claro quién anda perdido y quién no, ¿no? Sí. No, no hay A mí más. me pasó un caso de traición también con un grupo de teatro que yo dirigía en la iglesia Mm. y, y uno de los muchachos me quería serruchar el puesto y era una hipocresía abierta, abierta. Yo era el director del grupo y el muchacho se quería ganar a los miembros del grupo y abiertamente, delante de mí una sonrisa, pero en lo que me daba la espalda andaba serruchando por debajo cuerda. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué hago con este hombre? El Señor me dijo, déjalo quieto. Y yo lo dejé quieto. Me dijo, trátalo como si no hubiera pasado nada. Ok, me costó, pero lo hice. A la final, por una situación, tuve que entregar el mando del grupo y le pregunté al Señor, Señor, ¿a quién le entrego el mando? Y me Eh, dijo, entrégaselo a ese. Y yo, cónchale, bueno, pero ¿cómo se lo voy a dar a él si él andaba
en malos pasos. No, entrégaselo a él. Bueno, hice la reunión del grupo, le entregué el mando a él y me fui. Y el grupo después no duró ni 2 meses siquiera. Se cayó rapidito. Qué Entonces, pena, ¿verdad? sí, lamentable porque fue un trabajo de varios años. Y bueno, Dios tendrá su propósito con eso. No sé qué había en el corazón de esa persona. ¿Tú qué crees? ¿Que Jesús le da la bolsa a Judas siendo ratero así? ¿Que Dios le dijo, dásela? ¿O no sabía Jesús que era ratero? Y le da Nada. el puesto de tesorero. Sí, yo creo que totalmente creo que Jesús sabía quién era él. Claro, y sin embargo, fíjate cómo Dios les dio la oportunidad de hacerlo bien o hacerlo mal. En tu Sí, caso, el fulano este lo hizo mal. exactamente. Como para lo que yo deduzco, Dios no me ha dicho nada en cuanto a eso, pero lo que yo deduzco es, ok, vamos a probar a ver qué tanto vas a hacer tú de lo que querías hacer. Y resulta que no salió con nada. Qué lástima, Pero fíjate. Echa a sí, perder un pero trabajo. entonces esas son las cosas que suceden dentro del ámbito cristiano, a nivel de iglesia, a nivel de academia, a nivel de instituto, a cualquier nivel que uno tiene que sopesar. ¿Qué pesa más? ¿Mis propios intereses o lo que Dios quiere hacer a través de él? Y creo que ahí es donde uno tiene que pararse en la brecha y tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios le indique a uno, me Claro, parece. claro, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más algo?